Tenga la bondad de sentarse. Sí. Amados hermanos en Cristo nuestro Señor, pido ayuda económica para las construcciones. Este miércoles de Pascua echaremos el piso de la nueva capilla para las religiosas que se están formando. Invito muchachas de 12 a 24 años a que ingresen a esta congregación. Deja todo: estudios, novio, papá, mamá, posesiones, herencias, deja todo. Sigue a Jesucristo. Él no tiene dónde reposar su cabeza, pero tendrás el 100% de todo lo que dejes. Eso sí, no mientas. Eso sí, déjate corregir para que puedas ser una santa y una sabia. Pido a los cardenales, arzobispos, obispos, a las conferencias episcopales, a los sacerdotes, dos cosas que manda la Santa Madre Iglesia, también a ustedes, en la misa, las rúbricas, que celebren de espaldas al pueblo, y el derecho canónico y el Concilio Ecuménico Vaticano II, que traigan la sotana, el hábito talar, el hábito eclesiástico. Pediremos y pediremos a Dios para que obedezcan. Solo así se reconstruirá la Iglesia. Son cosas externas, sí, pero que conllevan a estar viendo a Dios y a sentirnos poseídos de Dios, pertenecientes a Dios, consagrados a Dios en todas partes. Y eso hará que cambie la faz de la tierra, sí. De ahí comenzó el abuso, mis hermanos, y yo siento más gran responsabilidad, porque fueron los mexicanos en la ciudad de Roma los que introdujeron el quitarse la sotana, porque en México, por la persecución religiosa, se acostumbró el sacerdote a no traer sotana. Y ya que fueron muchos los mexicanos en Roma, fueron los primeros que introdujeron, repito, y eso está documentado, el que todos los seminaristas que iban a Roma se quitaran la sotana en los años 60. Por eso tenemos los mexicanos mayor obligación que todos los demás sacerdotes y obispos a traer la sotana. Y el ejemplo es mi obispo. Ayer lo vi, Monseñor Francisco Moreno Barrón, que da el ejemplo a cardenales, arzobispos, obispos, a las conferencias episcopales, a todos los sacerdotes. Él siempre trae la sotana, el hábito talar, el hábito eclesiástico. Talar significa hasta los talones. Bueno, hoy es mi fiesta, la fiesta de los sacerdotes. Jesucristo, el Evangelio de San Juan, introduce Jesucristo nuestro Señor, lleno de amor hacia nosotros. El Padre Celestial, lleno de amor hacia nosotros, nos da su Hijo, y ese Hijo se da a sí mismo en dos canales. Primero, en el sacerdote. Digo primero, mis hermanos, no porque sea principal, sino previo. Sin sacerdote no hay Eucaristía, porque es el sacerdote el que consagra. En las palabras finales de la última cena, haced esto en conmemoración mía. Ahí instituye el sacramento del orden sacerdotal. Es para recordar
el amor inmenso de Jesucristo hacia el pueblo, hacia nosotros, hacia el mundo, hacia los seres humanos, hacia su iglesia. Por amor instituyó al sacerdote. Así como nosotros biológicamente nacemos de un acto de amor de mi padre y mi madre, amándose, entregándose el uno al otro, nos dieron vida. Así Jesucristo, amando a su iglesia inmensamente, dio vida a los sacerdotes, para que seamos el continuo recuerdo, la remembranza de su amor. Lo dice el canon número 1, el canon tradicional, el canon romano, inmediatamente después de la consagración. Unde et memores. Y así, recordando. ¿Qué cosa? La encarnación, la redención, su pasión dolorosa, su resurrección de entre los muertos, su ascensión a los cielos. Ese es el sacerdote, el continuo recuerdo del amor de Dios. Por eso es una dote, sacerdote. Dote es un regalo del verbo griego didomi, que significa dar. Es Dios que se nos dio en la persona del sacerdote. Es otro Cristo. A pesar de sus pecados personales, no que no cuenten, no. Esas palabras terribles dirigidas a Judas, más le valdría no haber nacido, se dirigen también para el sacerdote indigno, para el pastor malo, para el falso profeta. Jesucristo tiene palabras terribles contra los malos sacerdotes de el orden de Aarón, que él ya destruyó por haber cumplido su misión, pero que terminaron muy indignamente. Y la mejor parte, óigalo bien, de los sacerdotes del Antiguo Testamento se convirtió al cristianismo, nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Miles de sacerdotes se convirtieron al cristianismo. Los ritos orientales, tal vez de una manera más gráfica que el rito latino, nos muestran la liturgia del Templo de Jerusalén, heredada por esos sacerdotes. Fíjense bien, mis hermanos, Jesucristo, entre sus discípulos, tenía puros laicos. San Pedro era laico, San Andrés, su hermano, laico, San Juan, Santiago eran laicos, Bartolomé era laico, Mateo era laico, todos los apóstoles eran laicos. Él no tomó el sacerdocio de Aarón, no, porque era una sombra, un tipo, un signo de lo que había de venir, y eso sucedió en la última cena. Ahí nos constituye Jesucristo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es eterno. Lo dice San Pablo en la epístola a los Hebreos. No tiene ni padre ni madre. En la Biblia, cuando se menciona un nombre, siempre se dice el apellido, que es el nombre de su padre. Jesús, hijo de José.
Jesús, hijo del carpintero. Jesús, hijo de David. Judas, hijo de Iscariote. Juan y Santiago, hijos del Zebedeo. Es el apellido todavía hoy entre los judíos. Se dice el nombre del papá. De Melquisedec no se nombra a su padre. Y de ahí San Pablo nos explica que es un sacerdote eterno. Así quiso Dios. Entonces hoy sintámonos felices porque tenemos la presencia de Dios. ¿Qué hace el sacerdote para llevar a cabo la presencia de Dios? Perdona los pecados. Ayer que hubo reunión de todos los sacerdotes, que debe de ser el día de hoy en la mañana, pero fue ayer, varios sacerdotes se estaban confesando, aprovechando pues que nos reunimos, porque no ha habido muchas reuniones de sacerdotes. Debemos reunirnos para un retiro espiritual y para exámenes intelectuales de la ciencia sagrada cada mes, cada 30 días, cada 4 semanas, y no hay esas reuniones. Hay otro tipo de reuniones. Conmigo se confesaron 6, 7 padrecitos también. Qué hermoso es eso, mis hermanos. Qué bonito terminar el domingo cansado, muerto diríamos, rendido, pero feliz. Confesé, óigalo bien, sacerdote, antes de misa y después de misa. Cumplí mi deber de sacerdote, de dar el perdón, de dar la paz, de dar la orientación, de alegrar a la iglesia con el renacer de personas que por el pecado grave, por el pecado mortal, estaban muertas. Ese es el sacerdote. Pero el día de hoy conmemoramos otro misterio, el misterio de la caridad. Le lavó los pies a sus discípulos. Hay otros 2 lavatorios de pies que son preludio de este. Una mujer pecadora con sus lágrimas le lavó los pies a Jesús, con sus cabellos se los secó. Y María, la hermana de Lázaro, también en un banquete en casa de Lázaro, Marta, con sus lágrimas le lavó los pies a Jesús, a nuestro Señor. Y después, nuestro Señor se los lavó a los apóstoles. Y dice, exemplum Dei vobis, les he dado ejemplo, para que como yo hago, hagáis también vosotros. Y no se trata, mis hermanos, de un acto de publicidad. No. De hecho, en el rito antiguo, antes de Pío XII, el lavatorio de los pies se hacía en privado, en los sótanos de las iglesias. Las iglesias casi todas tienen criptas. ¿Qué es una cripta? Es un sótano grande, a veces del mismo tamaño de la iglesia. Ahí se hacía. No es para que tomen fotografías, no. Es para que se imprima en nuestro corazón. Yo debo amar a mi prójimo. Mandatum novum do vobis. Yo les doy un mandamiento nuevo. Se ha perpetuado en un canto medio moderno,
Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Sí, mis hermanos, pero suena muy bonito. ¿Cómo dice que debe ser el amor? El que me ama observará mis mandamientos. Ya viene el Día de la Madre, ¿no? Estas son las mañanitas que canta a la mamá: mamacita, te quiero, mamacita adorada. ¿Qué te responde ella? Obedéceme lo que te mando. Eso es amar a tu madre, obedecer. La religiosa es lo mismo, ¿eh? Ay, madre, la quiero mucho. Mentira. Obedécela al instante de corazón. Amar al prójimo, mis hermanos, tiene un primer grado: no odiar, no querer el mal para los demás. Una regla: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Un segundo escalón es hacerle a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Y luego ya entramos en ámbito cristiano. La diferencia del cristianismo con las religiones falsas, paganas, no es que tengamos caridad, que tengamos amor. También esto lo predican los musulmanes, los judíos, los hinduistas, los budistas. Todas las religiones predican eso, el amor al prójimo. Pero ¿en qué consiste para nosotros los cristianos el amor al prójimo? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar 70 veces 7. Perdonar de corazón, mis hermanos. Tú déjale la venganza a Dios, esa le toca a Él. En ciertas cosas, si tú no eres un funcionario público, déjale la justicia, la retribución a Dios. Tú perdona. En las relaciones interpersonales, el perdón debe ser interno, pero no externo. Si no hay arrepentimiento, si no hay propósito de enmienda, no le debes manifestar tu perdón, porque le haces mayor daño. Espera que se arrepienta, y si no se arrepiente, no lo perdones. ¿Sí no entienden esto? ¿O no? Si no, le haces un daño a esa persona. Pero si se arrepiente, te pide perdón, perdónalo. Y sigue otro escalón más de perfección, únicamente en el cristianismo. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Te golpean en una mejilla, pon la otra. Te piden que camines 1 kilómetro, camina 2. Te quieren quitar el manto, dales también la túnica. Eso es el cristianismo, mis hermanos. Y eso es lo que Jesucristo quiere que se imprima en nuestros corazones. Porque lavar de los pies a los demás es lo que hicieron esas 2 mujeres. Una pecadora, de la otra sacó 7 demonios nuestro Señor. ¿A quién le lavaron los pies? A Jesucristo. Y tú también. Todo lo que le hagas a esa persona, se lo haces a Cristo. Así lo dice con San Pablo, que perseguía a los cristianos. ¿Por qué me persigues? Así lo dirá en el día del juicio para cada uno de nosotros. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve prisionero.
Lo que hiciste con uno de ellos, a mí me lo hiciste. Y el último misterio que conmemoramos esta tarde es la consecuencia de haber instituido sacerdotes, la Santísima Eucaristía, el Santísimo Sacramento que velaremos esta noche hasta mañana a las 3 de la tarde. Nuestro Señor oculto en el sagrario. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Eso es lo que haremos dentro de unos momentos. Esto se debe al sacerdote, sí. Y entonces, es la vida del sacerdote, es el fruto del sacerdote. Por ello debe celebrar a la cabeza del pueblo, de espaldas al pueblo, al frente del pueblo, mirando al altar, mirando a Jesús, dedicado exclusivamente a Jesús, recogido en ese silencio del misterio divino. Por ello los sacerdotes están disipados, por eso están perdidos los sacerdotes. Aquella pregunta que le hicieron al Papa Juan Pablo I los periodistas, el sacerdote ha perdido su identidad. Y respondió el Papa Juan Pablo I, yo lo conocí personalmente. No, la identidad del sacerdote está clarísima. Pobre como Cristo, casto como Cristo, obediente como Cristo. El tenerlo en las manos, el estarlo mirando durante toda la misa. Es mi hora santa, es mi oración, mi momento de contemplación, mi contacto con Él. ¿Cómo puedo estar dándole la espalda? Ese fue el primer abuso litúrgico. Yo les doy el ejemplo, ya lo he repetido, de los americanos y de los rusos. Tienen muchas bombas. Las más grandes se llaman bombas atómicas, bombas de hidrógeno. Pero los americanos tienen una, la usaron en Afganistán. La avientan con un paracaídas, para que explote en el debido momento. Grandísimo. Y le pusieron Moab, como un pueblo de Tierra Santa antiguo, de los hijos de Lot. Significa Mother of all bombs, la madre de todas las bombas. Y los rusos parece que ya la han usado también. Tienen otra bomba. Le pusieron el padre de todas las bombas. Americanos, ¿tú tienes esa? Nosotros tener otra. Esa ser madre de todas las bombas, esta ser padre de todas las bombas. Terrible. Pues eso es, mis hermanos, el abuso litúrgico de que el sacerdote celebre de frente al pueblo. ¿Para qué es la misa? Para Dios, para la adoración, la acción de gracias, la petición, el pedirle perdón. Y el sacerdote no le va a pedir perdón al pueblo, ni le va a pedir lo que necesita al pueblo, ni le va a dar
el acto de adoración al pueblo, ni la acción de gracias al pueblo. No. En cierta medida pues, se puede decir que sí, ¿verdad? Ustedes dan limosna. Qué bueno. El sacerdote debe estar en contemplación, en oración. Estos son los tres misterios que han sido saboteados, saqueados, eviscerados, arruinados el día de hoy. El sacerdote se ha hecho un laico. Habla las malas palabras de los laicos. Métanse al internet y van a ver sacerdotes que dicen majaderías, groserías, palabrotas en la misa, vestidos de padre. Sacerdotes, todos se visten como cualquier laico. Algunos afirman, en el altar soy sacerdote, pero fuera del altar soy uno de tantos, como tú. Y no. Queridos hermanos, solamente así el sacerdote recobrará su dignidad, recobrará sus fuerzas, se llenará de Dios para darlo al pueblo. La Santísima Eucaristía. Han quitado el Santísimo Sacramento de donde debe de estar, donde manda la Iglesia, donde siempre la tradición lo puso. En el centro del presbiterio, en el altar mayor. Y lo han arrojado fuera de la Iglesia, al cuarto de los trapeadores. La Iglesia dice que en las catedrales, inmensas, enormes, hay una capilla para el Santísimo Sacramento. En muchas catedrales, la capilla del Santísimo es más grande que esta capilla. Sí, si van ustedes a San Pedro en Roma, es como 4 veces más grande que esta. Ahí sí está el Santísimo en su lugar. Pero las catedrales de ahora son pequeñísimas. Y el Santísimo, cuando hacen una nueva catedral, siempre lo arrojan al último lugar. ¿Por qué? Porque no creen. Los arquitectos no creen que ahí está Dios, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Los obispos no creen que ahí está Dios. Los sacerdotes no creen. Y el pueblo también no cree. Nadie hace genuflexión ante el Santísimo. Nadie visita el Santísimo. Ah, mis hermanos, todo se ha arruinado. Por último, la caridad. ¿En qué terminó la caridad sobrenatural? Que consiste en querer el bien de mi hermano. ¿Qué debo querer? Que salga del pecado, que viva en gracia de Dios, para que cuando muera pueda llegar a la felicidad eterna, a la vida eterna. ¿No? La caridad consiste en darle de comer. ¿Cuánto se habla de los migrantes? Recogerlos, acogerlos, está bien. Pero como iglesia, para bautizarlos, para convertirlos, para confirmarlos, para que se confiesen, para que reciban la Sagrada Comunión, para que se casen por la iglesia, hablo sobre todo de los católicos. Pero los países que más hablan de migración, sacerdotes y obispos, son los más duros para darles los sacramentos.
¿Dónde está la caridad al prójimo en la iglesia? Que les pone tantos requisitos, condiciones, reuniones y reuniones, para que puedan ser bautizados, para que puedan ser confirmados, para que puedan confesarse, para que puedan recibir los santos óleos, para que puedan casarse con la iglesia. Ya he hablado mucho de esto. Reflexionemos. Somos acreedores a esas palabras de Jesucristo. Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Se han sentado en la cátedra de Moisés, pero impiden entrar a los demás. Algunos santos comparan este tipo de obispos y sacerdotes a un perro que se sube al pesebre. ¿Qué es un pesebre? Donde está el alimento de los animales, el nutrimiento de las vacas, de los caballos. ¿El perro come paja? No. Pero ahí está, ladrando y ladrando. No deja que se acerquen las vacas, los burros, los caballos, los bueyes a comer. Esa es figura del sacerdote malo, del obispo malo. Impide. ¿Qué dice Jesucristo nuestro Señor? Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. ¿Qué dice el Papa Santo del siglo pasado, San Pío X? Que los niños deben recibir el sacramento de la confirmación y de la primera comunión en cuanto lleguen al uso de razón. Entonces, mis hermanos, esta reflexión que comenzó tan bonito ya se echó a perder, ya se puso amarga, agria, sí, porque eso es el Jueves Santo. ¿Cómo terminó el Jueves Santo, mis queridos hermanos? Después de la última cena, se fueron Jesucristo y los apóstoles, ¿a dónde? Al huerto de Getsemaní. Getsemaní significa molino de olivas, de aceitunas. Para sacar el aceite hay que molerlo, hay que triturarlo, mis hermanos. Igual que el pan, igual que las uvas, igual que el vino, igual que la harina. Salen de granos el olivo, la uva, el trigo, deben ser molidos, triturados, aplastados. Y así Jesucristo pasa a la agonía terrible de esta noche. Que estas palabras mías nos animen a luchar por su iglesia, mis hermanos. La iglesia se acabó. La iglesia fue destruida. Fue envenenada por dentro con las herejías que andan por todas partes, con las malas costumbres que van contra la tradición. ¿Cuál es, pues, el remedio? Lo que nos enseñaron nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Eso es el remedio. Lo que Jesucristo nos dejó. Exemplum Dei vobis. No se refiere únicamente a lavarle los pies a los discípulos. Esa su vida entera, su doctrina completa, mis hermanos, que debemos conservar, que debemos vivir, de la cual nos tenemos que alimentar. Y es a lo que yo los exhorto este Jueves Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.